Una marcha en 1982, después de la Guerra de Malvinas, por los desaparecidos. La encabezaba Rubén Naranjo. Yo me acuerdo que estaba saliendo de la colimba del servicio militar y yo me metí en la marcha y no entendía mucho, prácticamente nada. Y sin embargo me metí y me impresionó la imagen de Rubén. Y desde ahí me quedó esa cuestión del Quijote rosarino. Para mí siempre era como el Quijote rosarino. Y esa fue la primera sensación. Y fuimos hasta la ex jefatura, allí frente a la Plaza San Martín, y había un cordón policial enorme. Claro, era fines del 82, principio del 83, ya estábamos cerquita del proceso electoral, y fue una marcha muy grande, pidiendo como siempre aparición con vida, y fue muy impactante eso. Yo me acuerdo que en ese momento lo que más me había abierto la cabeza era una entrevista que le había hecho Mona Moncalvillo a Eve Bonafini en la revista Humor. Yo la leí en la guardia del comando del Segundo Cuerpo de Ejército, después de Malvinas, en donde vi cómo maltrataban a los pibes que volvían, y fue impactante eso. Ahí me abrí la cabeza, ahí me di cuenta que había sido un idiota útil, y ahí comencé a participar en un montón de cosas. Pero la primera cuestión política es eso es lo que más me acuerdo, esa marcha. Tengo imágenes difusas, pero la figura de Rubén para mí era notable, fue notable, me impactó mucho. Yo nunca había hablado con él, después íbamos a tener una hermosa relación, pero fue realmente muy impactante. Yo estaba terminando ahí ya el servicio militar, yo terminé haciendo la colimba casi 1 año y medio porque me metían preso por un montón de cosas, por rebelarte, sin saber bien por qué, pero te rebelabas, los tomaba para la broma, me daban bronca ciertas cosas, entonces te daban un franco y te lo levantaban a las 5 de la mañana del otro día, eso te daba mucho sufrimiento, especialmente una familia con un hijo único, eso es muy bravo, sufrí vos y sufren tus viejos. Y la verdad que eso fue lo primero impactante. Y después de eso, cuando se hicieron las primeras elecciones, yo me acuerdo que el Partido Socialista no tenía fiscal y me llamó como fiscal. Y yo voté por el Partido Intransigente, porque yo creía mucho en el discurso que tenía Oscar Allende en aquel momento, la idea de la izquierda nacional, que hasta el día de hoy me enamora, es mi línea, lo de la izquierda nacional, una izquierda no gorila, abierta. Y eso hasta el día de hoy es presente. Mi mamá y mi papá eran peronistas, pero cuando vos decís peronistas, decís muchas cosas. Mi mamá, por ejemplo, el primer registro y el que tengo hasta el día de hoy, cuando aparecía la imagen de Evita, mi mamá lloraba. En la televisión aparecía. Televisión blanco y negro, la imagen de Evita, lloraba. Entonces yo le preguntaba por qué, y las primeras explicaciones era porque fueron el primer par de zapatos, la primera vez que fuimos al centro. Mi mamá era hija de un estibador pobre de Rosario, que se había alimentado con mate cocido, entonces cuando decía Evita decía eso, decía la primera vez que nos tuvieron respeto, entonces eso, una marca. Y después mi papá era peronista, pero casi como una especie de personaje de Osvaldo Soriano en No habrá más pena ni olvido, en donde el personaje de Osvaldo Soriano dice: yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Y mi papá, como empleado bancario de cuello blanco, creía que era un trabajador que tenía otra alcurnia, pero después cuando lo despidieron como perro en el 78, durante la dictadura, que comimos todo el año polenta, se dio cuenta que era un laburante más. Y al final de la vida, cuando nosotros en el diario El Ciudadano tomamos lo que hoy es el Ministerio de Trabajo de la provincia en San Lorenzo y Callao, mi papá fue por primera vez, me parece, a un acto sindical que era la toma del Ministerio de Trabajo que habíamos hecho nosotros, los laburantes, porque ahí estaba su hijo. Pero el registro era más
por lo lateral. Pero había algo muy lindo, que cuando había un mango, y a mí me gustaba mucho leer, me compraban libros de historia, y eso, la verdad que yo soy un eterno agradecido, porque mi mamá apenas había terminado la primaria, mi papá no pudo completar la secundaria, así que yo eso se lo voy a agradecer siempre. En el 76 empecé primer año y me fui en el 81, así que fue toda la dictadura. Y fue un proceso difícil. Nosotros ahí, la primaria la hice en la Juan Arseno, una escuela pública de Lagos y San Luis. La secundaria la hice en la Dante Alighieri, ahí con Fito, con el Tata Martino, Novarecio más chico, éramos esa camada. Y era un momento muy difícil, realmente muy difícil en la propia escuela, había mucha oscuridad. Se llegaba hasta rosas en historia, eso es tan impactante. Y en economía política se discutía cualquier cosa menos lo que había que discutirse. Pero ese fue, a los 15 años fue el Mundial del 78. Y me acuerdo de eso que, no sé bien por qué, pero no tenía ganas. Yo soy muy futbolero, pero no tenía ganas de ir a la calle a festejar. No me nacía, había algo que no me nacía. Después con el tiempo le empezás a darle una vuelta sobre por qué sentías esas cosas. Pero ya te digo, el impacto más grande es que después de la secundaria enseguida vino la Colimba, y ahí en la Colimba lo que realmente me abre la cabeza es la revista Humor, y esa entrevista a Eve Bonafini, que por primera vez la entrevistan, es impactante. Y después cuando la conocí a Eve era una cosa muy fuerte, y ahí es donde uno se mete directamente. Yo siempre quise ser periodista, pero los encuentros con esa gente te metían en otra cosa. Había algo más, no hacías notas, hacías notas, pero hacías fuerza para que lo que dijera la nota se hiciera realidad, una cosa así. Y leo mucha historia y empiezo a leer muchos textos de historia, y ahí a partir de lo que son los textos de Scalabrini Ortiz llegas a Juan José Hernández Arregui, que siempre digo que es un paso imprescindible para el que piensa la política en la Argentina, para leer el marxismo en perspectiva latinoamericana y demás. Entonces, del 83 al 87 es un proceso de mucha lectura, de mucho enamorarte del país. Yo siempre digo que ahí hay dos libros que me marcan, porque son las que cuando se cierra la página te cambian. Por un lado, 100 años de soledad, que fue muy impactante porque fue en un viaje que hice de mochilero de 42 días al sur, y entonces era como una cosa iniciática, y ahí 100 años de soledad te impacta. Y después Política Británica en el Río de la Plata, en donde llorás de bronca cuando lees el libro de Scalabrini, y ahí sentís que la Argentina es algo que está dentro, es algo muy fuerte. Y la cuestión de la conciencia del saqueo. Entonces eso me define por una postura absolutamente comprensiva de ese peronismo que yo tenía, el registro sentimental de mi mamá, especialmente en la figura de Evita, pero con las lecturas de Scalabrini, Jaureche, Juan José Hernández Arregui. Lo conozco a Galazo, organizamos un primer curso de historia política con Galazo en el Museo Histórico, con la vieja lista celeste de Ansafé, que después va a ser la lista celeste en Cetera, en el 86 estamos hablando ahí. Hacemos realmente una cosa muy linda, muy interesante, pero éramos absolutamente minoría. Pero había una idea de izquierda desde el peronismo, esa idea del paso del peronismo al socialismo nacional. Entonces ahí yo ya me afilio en el 87, el Día del Periodista, el 7 de junio me afilio al Partido Socialista Auténtico. Y después yo me termino yendo hace algunos años atrás, cuando el socialismo auténtico hace algunas alianzas con el socialismo al que peleo desde hace años acá en la provincia. No, el periodismo es la definición de mi vida. Yo quise ser periodista desde los 6 años. Cuando empecé el primer grado ya quería ser periodista. Y eso siempre lo fue. Estudié periodismo, vino el servicio militar, me retrasó 1 año y medio, como dije, pero
Empecé haciendo periodismo en las radios del interior, en Chabás, en Cañada de Gómez, en Radio Nacional Rosario, en un servicio informativo que lo tenía en aquel momento Ariel Bulcico, a Nelson Rasquia. Entonces, con todo eso formamos parte del servicio informativo de Nacional Rosario. En el 87, sí, vivimos muy intensamente el levantamiento Cara Pintada. Desde ahí ya de Radio Nacional del Servicio Informativo nos quedábamos hasta 48 horas en la radio. Ahí la tenía de compañera también de Servicio Informativa a Viviana Nardoni. Y ahí empezábamos a hacer algo más que eso, porque hacíamos papelito en la mano, mañana todos al monumento a tal hora para repudiar el golpe. Ahí claramente hacíamos un periodismo político, politizado. Y ahí empezaban las primeras censuras, nos echaron de la FM de LT3, después me echaron de Radio Nacional. La acusación en Radio Nacional era que era un montonero sandinista, era muy gracioso. Y me echaron los radicales ahí. Fueron los radicales que habían venido de Alfonsín, pero que después, como suele ocurrir con mucha gente del radicalismo, cuando se asustan se ponen muy de derecha. Y entonces nos terminaron dejando en la calle. Y ya ahí, ya en el socialismo auténtico, ya haciendo periodismo en distintos lugares donde podía, en realidad, me levantaba a las 4 de la mañana para irme en el Monticas a Radio Chabás, escribía muchísimo. Y después empieza la experiencia en los diarios, en el diario La Tribuna, algunas notas en La Capital, y en la década del 90 ya entro en Rosario 12 con temas que tenían que ver con todo esto. El primero que lee La Causa FESED, que nos daban solamente 2 horas por día para leer los 49 cuerpos de la Causa FESED, entonces empezamos a escribir muchos libros, la denuncia contra las empresas, porque es también lo que uno cree que hay que hacer. Se habla de desocupados, pero no de desocupadores, dije toda la vida. Y tenemos un proceso muy lindo de 3 años en Rosario 12 con una redacción hermosa, pero cuando viene el ajuste en página, yo había sido elegido delegado por mis compañeros, decido el camino de mis compañeros. La mitad nos fuimos. Y a partir de ahí comienza también el laburo disperso en los medios, también 5 veces echado de LT8, 3 veces echado de LT3, 4 de LT2, y el proceso entonces empieza de las FM, y en algún momento cuando me dicen, bueno, venite a LT8, digo, no, yo me quedo en la FM Latina, esas cosas, y empiezan las investigaciones grandes, y con las investigaciones grandes aparecen cosas raras que las FM empiezan a ser escuchadas, porque cuando vos decís algo que no se dice en ningún otro lado, te empiezan a escuchar, más si lo decís con precisión y rigurosidad. Y eso me parece que me dio bríos para seguir. No tuve sueldo durante 14 años seguidos, de cuando me echaron de LT8 y del Ciudadano. Desde el 2014 hasta que asumí como diputado no tuve nunca sueldo, no tuve nunca recibo de sueldo, por vivir esto de ir a buscar publicidad donde sea. Así que esa historia de periodismo me marca mucho políticamente, yo muy metido en socialismo auténtico, y en el 2007, cuando hace la aparición Pino Solanas como candidato a presidente, diciendo desde Proyecto Sur hay cosas buenas del kirchnerismo y otras cosas que no lo son, me pareció muy interesante y es la primera experiencia como candidato, sabiendo que iba más que nada a acompañar. Pero pasa algo ahí, yo saco el doble de votos que lo que sacó Pino. Yo creo que eso tenía que ver con los 30 años de periodismo. La segunda vez de nuevo como diputado nacional en 2009, ya después de ahí ya corto relaciones políticas con Pino, y nos metemos en el 2011 a la candidatura a diputado provincial porque creíamos que era posible. Llegamos, pero nos aplican el decreto de la dictadura y nos dejan afuera. Y en el 2015 hay un 50% más de votos y acá estamos. A partir del 2007 especialmente lo que intenta armar Pino, digo intenta porque siempre es algo que le cuesta mucho, que le ha costado mucho y que le costará, me parece. Pero era la idea, viniendo del peronismo, siendo una expresión del peronismo, una vez más el discurso de la izquierda nacional.
desde la izquierda abrir hacia lugares nacionales y hacia lugares de izquierda. Entonces ahí el primer proyecto Sur tiene el acompañamiento del socialismo auténtico, del movimiento socialista de los trabajadores y organizaciones sociales e independientes. Ahí aparece un muy joven Luis Contigiani, hoy ministro de Producción de la provincia, que desde un radicalismo irigoyenista se mete en ese curso, con una federación agraria combativa en aquel momento, distinta a la que va a ser en el 2008. Y me parece que ahí esa era la base. Después ya en el 2009 ya se extiende eso, ahí aparece el Partido Comunista Revolucionario, pero yo ahí con dos diferencias que hasta el día de hoy nos cargamos mucho, porque en el 2008 yo estuve a favor de la 125. No quería saber nada con la sociedad rural. Y después en la segunda vuelta de lo de Scioli Macri, yo en primer término salí a decir que yo particularmente estaba con la opción de Daniel Scioli. ¿Por qué? Por todo esto, por esta historia de la izquierda nacional y de creer que el sujeto histórico, como lo dice el marxismo además, es el pueblo que sigue el proyecto político, no al revés. Entonces me parecía que lo mejor del kirchnerismo tenía que ser defendido y por eso decidí ese voto. Hasta el día de hoy, esas tensiones que expresan esas identidades políticas, porque se sumó a esto Patria Grande, Patria Grande tiene una marcada también lectura de esta cuestión. Ellos llaman izquierda popular a lo que yo llamo izquierda nacional, pero tienen esa línea, más proclive al peronismo, más proclive al kirchnerismo. Me parece bárbaro. Todo eso por ahora coexiste porque hemos tenido suerte con los votos. Yo no sé hasta dónde va a coexistir, pero eso es lo que formó el Frente Social y Popular acá en Rosario, ya como fuimos en el 2015. Lo que estoy haciendo es eso, decir lo que los demás no dicen. Ahí en la legislatura se ve muy claro que no se quiere hablar mucho sobre cómo surge el nombramiento de los jueces, entonces cuando vos lo pones ahí se pone un silencio espeso. Es muy difícil encontrar que te digan con nombre y apellido las empresas que se favorecen con ciertas políticas. Entonces, en eso de decir lo que nadie dice, seguimos haciéndolo. Y estoy laburando mucho con un montón de proyectos, especialmente pedidos de informe, que antes eran notas, ahora son pedidos de informe, que nunca responden. Pero sí le sirve a la gente que se acerca a vos porque vos le decís, antes vos le decías venite a la radio o venite al programa de televisión. Ahora le decís, vamos a hacer un pedido de informe, lo vamos a presentar el miércoles. Y efectivamente lo presentá el miércoles. Y a la gente le sirve porque vos ahí le dijiste, mirá, esto es lo que podemos hacer desde acá. Y como después te dan una masa de guita muy grande, con esa masa de guita muy grande lo que podés hacer es ayudar a mucha gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que estamos bien. Ahora estoy convencido que para transformar la realidad necesitas el gobierno, necesitas gobernar Rosario, necesitas gobernar Santa Fe. Entonces a mí me parece que para transformar algo la vida de la gente, para transformar algo alcanza con tener, si tuviéramos 5 diputados sería algo interesante, podríamos transformar en la vida a mucha gente. La primera idea es que nosotros vamos a seguir laburando por los santafesinos todos los días, ahora desde el Congreso de la Nación, que para eso nos votaron. En eso creemos que no traicionamos. Y además con esto de decir lo que no se dice, también estamos convencidos que estamos mostrando algo a diferencia de los demás. Y después sí tenemos proyectos que tienen que ver con leyes muy concretas. Nosotros decimos que hay 3 banderas que tenemos en el Frente Social y Popular: igualdad, justicia y soberanía. Porque la igualdad es lo que falta, la desigualdad gana por goleada en la provincia de Santa Fe, la desigualdad gana por goleada en la Argentina. Entonces, para bajar la desigualdad, 3 leyes concretas para cambiar algo concreto. El gobierno de Macri puso en el presupuesto 314.931 millones de pesos de exenciones impositivas a las 40 empresas que contrajeron la deuda externa y que impulsaron la dictadura. Eso es obsceno, como diría Pino, y efectivamente, si vos cambiás esa realidad, si vos haces que esos 314.000 millones, 931 millones vayan a otro lugar, ahí estás corrigiendo algo. Es una ley,
Es decir, por ley se eliminan las exenciones. Que se mande eso a salud, educación, bienestar social, vivienda. Primera ley. Segunda ley. Las provincias, desde la guerra del Paraguay, se les prohibió cobrar los derechos por las exportaciones que se hacen en la provincia. Eso significa un saqueo de las provincias de miles de millones de pesos desde 1870 en adelante. Así que si nosotros recuperásemos eso, tendríamos en serio un país federal y no un país unitario, y tendríamos mucho más dinero para lo que significa las provincias. Y después lo que hablamos siempre, que es la recuperación de todo lo que tiene que ver con los puertos, las exportaciones, eso a nivel nacional, algo que el peronismo llamó el IAPI, un instituto que maneje y que controle eso. Esas tres leyes nada más, pueden modificar por lo menos la estructura de la distribución e ir en contra de la concentración de riquezas. Después hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, regular las cadenas agroalimenticias. La provincia de Santa Fe, como todas las demás, tenemos 31 cadenas agroalimenticias que entre las grandes empresas y los supermercados le ponen precio a las cosas. La inflación tiene que ver con esas 31 cadenas. De esas 31 cadenas solamente 2 están reguladas, hay 29 que no. Hay que regular eso. Decimos además la necesidad de tener una marina mercante, Junta Nacional de Grano, recuperar los ferrocarriles, tratar de pensar esta cuestión de la igualdad de género mucho más allá de la paridad en la cuestión política, también en lo que tiene que ver con la justicia, en lo que tiene que ver con la iglesia, con los sindicatos, con las empresas. Hablamos de la necesidad de que realmente haya una ley de esto, de lo que significa el aborto gratuito, legal, y que tenga la posibilidad que una piba que quiera hacer el aborto, porque no tuvo que ver con una planificación, ni mucho menos, lo pueda hacer sin correr riesgo su vida, porque la mayoría de las que pierden la vida son las pibas pobres de Rosario, de Santa Fe y de la Argentina. Así que estamos hablando de esos proyectos y dar vuelta al Verdi, decimos nosotros. El Verdi dice, gobernar es poblar. Yo digo que tenemos un gran sueño colectivo en la Argentina que podría ser gobernar es repoblar la Argentina. Las megaciudades están absolutamente demostradas que generan mega problemas. Problemas de contaminación, de enfermedad, de mafias como el narcotráfico, la trata, todo lo que tiene que ver con la violencia. Entonces hay que disminuir, hay que tener ciudades de no más de 1 millón de habitantes. Y para eso un gran proyecto nacional de producción de vivienda y de ciudades en distintos lugares, que el mapa de la Argentina tiene montones, para hacer una repoblación de la Argentina. Un proyecto estratégico que nos junte, que nos dé un ideal de trabajo, que el trabajo se alimente desde el Estado con esa idea de repoblar la Argentina. Ese es el sueño máximo. Pero total se trata de eso, de pelear por los sueños. Estamos sufriendo la política económica de la dictadura, que en lugar de imponérnoslas con las botas, nos las imponen con los votos. Y la diferencia no es solamente de vocales. Esa diferencia, que no es solamente de vocales, nos tiene que demandar paciencia a los sectores populares, porque muchos trabajadores, mucha gente humilde lo votó a Macri, por un montón de cosas, entre otras cosas porque en los medios de comunicación te enseñan que los cambios vienen de arriba y por derecha y nunca por abajo y por izquierda. Pero más allá de eso, hay que tener paciencia con la compañera o con el compañero que en el barrio votó esto que le está arruinando la vida. No es porque el compañero sea tonto, no es porque la compañera sea tonta, sino por un montón de motivos todo eso. Entonces yo digo, la paciencia tiene que tener un valor político. Como cantaba la muchachada de Hijos hace muchos años atrás, la paciencia tiene que tener un lugar político, una valoración política. Yo digo para ganar desde el pueblo, para ganarle a este proyecto. Este es un proyecto que profundiza entonces lo de la política económica de la dictadura, concentración de riqueza, extranjerización de riquezas en pocas manos, ganan los bancos por encima del sistema productivo, las multinacionales de los medicamentos tienen cada vez menos tiempo para probar sus medicamentos sobre chicos argentinos, ya está admitido por una resolución que sacó Macri, por un decreto que sacó Macri en abril de este año, en donde las multinacionales de los medicamentos pueden hacer lo que quieran en menos tiempo incluso. Han privatizado lo último que quedaba para controlar el SENASA, por lo tanto en las bodegas de los barcos entra y sale cualquier cosa que se le ocurra a las multinacionales que manejan hoy los puertos, como pasa en la provincia de Santa Fe
o en Ramallo, en San Nicolás, en el norte de Buenos Aires. Así que eso para nosotros es un proyecto de profundización del saqueo y de extranjerización. Eso es lo que estamos viviendo. Y con algo peor además. La cuestión de Macri vive diciendo y repitiendo que a él lo obsesiona el empleo de calidad. El macrismo ha construido en un año 104.000 puestos de trabajo. Esos 104.000 puestos de trabajo son 38.000 nuevos monotributistas, 29.000 puestos inestables en municipios y provincias, 28.000 monotributistas sociales, 27.000 monotributistas sociales y por último 9.000 autónomos. Es decir, todos los puestos de trabajo que creó el macrismo, los 104.000 puestos de trabajo que creó el macrismo y que lo dice y que se ufana de haberlo creado, es un empleo precario, de mala calidad, que profundiza la concentración de riqueza, la concentración de ingresos en pocas manos. Esto hay que decírselo al pueblo, hay que ser muy claro, así que para nosotros esa precarización va en contra de la propia gente que lo ha votado al propio macrismo. Así que me parece que en primer lugar paciencia para los militantes del campo popular para armar un proyecto distinto, alternativo, que a mi entender tiene que contener lo mejor del kirchnerismo, como también otras experiencias que vengan de otras experiencias de izquierda. Yo insisto con algo que para mí es una bandera del 2007, es de necios negar lo malo y es de necios negar lo bueno. Y eso lo digo tanto para adentro de nuestro Frente Social y Popular, como también para afuera. Y creo que las experiencias nuevas tienen que tener nuevas dirigencias. Eso también lo creo. Lamentablemente el macrismo ha impuesto esta idea del endeudamiento una vez más, que partidos históricos como el socialismo en la provincia de Santa Fe ha resignado todas las banderas. Alicia Siciliani en el Congreso de la Nación para votar el endeudamiento de Macri dijo: hay que aceptarlo, los pueblos han sido derrotados por el capital financiero. Que lo diga una representante del Partido Socialista es muy triste, pero eso marca la resignación que después se iba a ver en la legislatura de la provincia cuando ellos salen a votar un endeudamiento que no necesitamos y que termina siendo un negocio de los tres mismos bancos que habían hecho negocio con el macrismo. Y después lo otro, así como al kirchnerismo se lo acusó en algún momento de un relato sobre derechos humanos, el macrismo usa como relato el combate contra el narcotráfico. Y el decreto 228 del 21 de enero de 2016 que firma Gabriela Michetti es el Plan Colombia en la Argentina. Emergencia en seguridad nacional, peligro colectivo del narcotráfico, fuerzas federales ocupando los territorios con problemas en las distintas provincias. ¿Qué termina siendo? Control social sobre la privada y el narcotráfico en serio, que es lo que se mueve en el centro de las ciudades donde se lava el dinero, sigue absolutamente intocable. Eso sí, le crecen las cárceles y por eso Macri hace 2 semanas atrás mandó 2 proyectos al Congreso de la Nación, que se dupliquen las cárceles, por un lado, y bajar la edad de punibilidad para los pibes, haciéndonos creer que llenar las cárceles de pibes pobres generará una vida con seguridad en la Argentina. Estamos en el lugar titulado por mi hija menor, la Luli, como el refugio. En este lugar, cuando empezamos a hacerle 2 piecitas a Victoria y Lucía, que son nuestras hijas acá enfrente, ya no nos quedaba lugar para vivir porque el polvo te invade todo, entonces alquilamos este lugar, que hasta no hace mucho era el lugar donde veníamos a comprarle la comida al perro. Entonces terminamos en este lugar que lo aprendimos a querer por falta de lugar y terminó poniéndole a mi hija Luli esa palabra tan linda que le puso, que es el refugio. Y hoy forma parte del lugar donde vengo a trabajar para escribir, leer y todas esas cuestiones.